llegó la hora. Buenas. Cabe decir que hoy me he dedicado a hacer bastante deporte, principalmente porque puede que a partir de mañana me quede mucho tiempo en casa, debido precisamente a este videojuego del que hemos hablado durante tanto tiempo, Crimson Desert. Un título que se lanza pues mañana mismo, aunque al menos en horario peninsular español va a ser un poquito tarde, va a ser hacia las 11 de la noche. Ya veremos si esa edición en formato físico se puede ejecutar un poco antes por alguna actualización que llegue o lo que sea. Pero recordad que hoy también tenemos los análisis. Hoy van a decirnos qué tal el videojuego, al menos dentro del mundo del PC. Serán las primeras reseñas que se publiquen, aunque sea también bastante tarde. Seguramente incluso nos detengamos a verlo por el canal en directo, si os parece bien. Y así pues ver un poco qué es lo que ha manejado la prensa. Aunque sobre esto pues obviamente tenemos que tener un poco de prudencia, porque la prensa del videojuego puede decir una cosa y el videojuego luego puede ser todo lo contrario. Nos hemos encontrado en muchas situaciones del estilo. Videojuegos que se sobrevaloran bastante, videojuegos que se infravaloran, etcétera, etcétera. Obviamente hay que poner el punto de interés en temas muy específicos, como por ejemplo el rendimiento, aunque repito que está cerrado exclusivamente al tema del PC todo lo que vamos a leer, pero también por supuesto el contenido. Si el contenido resulta interesante, si el contenido resulta redundante, si es un videojuego que luego no funciona a nivel mecánico, todo eso en principio nos lo deberían de decir y vamos a estar atentos en esos puntos porque son los puntos que hay que analizar, sobre todo cuando se trata de un videojuego tan magnífico como este, y me refiero a magnífico no a niveles de calidad necesariamente, me refiero a la magnitud precisamente, me refiero a lo grande que es el videojuego y a la cantidad de posibilidades que te ofrece, y claramente pues es algo que hay que tener en cuenta, porque un videojuego a veces abarcando mucho puede ser menos divertido, pero hay otros videojuegos que de hecho resultan en todo lo contrario, así que con este ya veremos. Los análisis se van a revelar, al menos en mi territorio, hacia las 11 de la noche, de ahí en adelante pues empezarán a salir diferentes publicaciones y todo eso. Y si nos vamos a Canarias, pues a partir de las 10. Luego, si nos vamos a tierras americanas, será entre las 6 de la tarde y bueno, las 3. En este caso sería un poco la horquilla que se manejaría entre la costa oeste y la costa este. A partir de ahí, pues, si vivís un poco más en América Central, seguramente sea sobre las 4 o 5 de la tarde, ¿vale? Pero bueno, repito que lo veremos aquí. En cualquier caso, con los análisis, tened un poco de prudencia y de cuidado, principalmente porque al fin y al cabo están cerrados al PC y que honestamente hay prensa del videojuego que esta clase de títulos se dejan llevar un poco por la expectación, se dejan llevar un poco por lo que esperaban y luego no se han encontrado. Al final hay que saber leer estas cosas, porque la gente tiene la manía de quedarse en la nota, en la triste y miserable nota. La gente no lee los análisis y eso es un problema, porque yo tengo la ligera sensación de que si Crimson Desert esta noche nos dicen un 8, la gente se va a decepcionar. Y un 8, bajo mi punto de vista y opinión, es buena nota. Hay videojuegos que tienen un 7, que son absolutamente excelentes, que son títulos impresionantes. Y hay videojuegos incluso que tienen un 9, que luego te pones a jugarlos y dices, a ver, entiendo que habéis recibido buena publicidad o algo, porque si no es que no hay quien se explique esto. Es decir, obviamente el tema de las notas tiene que tener gran dosis de prudencia. Hay que ver un poco el contexto del videojuego y por supuesto pararse a leer los análisis, porque yo principalmente lo que voy a leer en estos análisis no es tanto siquiera el tema del rendimiento, que más o menos han ido resolviéndolo poco a poco, sino más bien el contenido. A ver, ¿qué es lo que me ofrecen el videojuego? Porque si esta gente llega y me dice que el mundo abierto les parece aburrido, pues es algo de lo que hay que tomar nota. A ver, explícame por qué es aburrido o no. O todo lo contrario, que nos digan que el videojuego es absolutamente excelente, que es una obra maestra y cosas por el estilo, pero luego te paras a leer y te digan que las misiones son básicamente todas iguales, que se trata de un videojuego muy genérico, pero
que bueno, le damos el 9 o el 10 básicamente porque es un videojuego del que estamos cobrando mucho. Eso es lo que tenemos que tener y lo que tenemos que tener presente. Yo en lo personal tengo mucha fe en este videojuego, entiendo que algunas cosas pues no son las más originales del mundo, es un videojuego que al fin y al cabo claramente bebe de los últimos videojuegos de la licencia Zelda, también pues bebe muchísimo de videojuegos como Assassin's Creed, etcétera, etcétera, etcétera. No es un videojuego que digamos tenga una gran identidad propia, en muchas cosas, o por no decir en el 90% de ellas, son cosas que hemos podido percibir en otros videojuegos, pero es que esto es bastante habitual dentro de la industria, no es una rara avis en ese sentido, simplemente que la gente puede llegar a tener dudas porque es un videojuego que abarca mucho. De hecho, hay que decir que ya tenemos una primera impresión del videojuego, en este caso viene de uno de los componentes de Digital Foundry, y ojo con lo que ha dicho, porque no tiene ninguna clase de desperdicio. Reza así: lo que he experimentado aquí es posiblemente el entorno de mundo abierto más impresionante que he visto jamás en un videojuego. La última vez que pude experimentar algo así quizá fue con Red Dead Redemption 2. Y esto va un paso más allá, en el sentido de que te da una libertad sin precedentes para hacer lo que te dé la gana. Estamos hablando de palabras mayores aquí, ¿verdad? Esto lo ha dicho el señor John Lineman. Y esta persona, pues os caiga mejor o peor, obviamente se dedica mucho a probar y jugar a videojuegos, con lo cual creo que sabe un poco más o menos lo que quiere decir. Otra cosa es que luego estéis de acuerdo con él o no, pero claro, a ti cuando te ponen como referencia este videojuego, tenemos un problema. Porque estamos hablando de que Red Dead Redemption 2 es uno de los videojuegos más bestias de la historia. No voy a decir de la generación pasada, de la historia, os lo digo así. Para mí esto es nivel GTA. Obviamente no te ofrece las posibilidades de un GTA, es un videojuego que aunque tenga mundo abierto al fin y al cabo tiene también un poco esos rollos de que más o menos se vuelve un poco lineal en algunos momentos, una puesta en escena muy cinematográfica para determinadas misiones. Realmente aquí tienes larguísimos tramos donde la sensación de libertad desaparece. Ves un mundo vivo, ves un mundo en el que tienes una cantidad de cosas que no son ni medio normales, pero claro, sí que es cierto que muchas no se te activan hasta que no comienzas ciertas misiones. Esa es la duda que tengo yo con Crimson Desert, si realmente ese mundo se va a notar vivo. Y aquí lo que nos dice esta persona es que el mundo es muy impresionante, entiendo que por su densidad y tamaño, pero también porque tienes miles de formas de recorrerlo, que el videojuego te da todas las posibilidades para moverte. En todo esto, por supuesto, lo primero que hay que tener presente es la promesa del estudio. El estudio lo que nos ha dejado caer es que en este videojuego quieren que te sientas libre, quieren que te sientas que no estás atado a una historia principal, quieren que sientas que si vas de un lado a otro tú vas a seguir progresando, que realmente vas a notar avance en el videojuego. Otra cosa es la libertad de acción que te permita pues saltarte diferentes misiones, hacer cosas un poco a tu manera y no tener que seguir una línea editorial. Todo eso ya lo comprobaremos, pero desde luego que suena muy bien. Y por cierto, recuerden ustedes, no es un RPG, ¿vale? A mí también se me metió eso en la cabeza, pero el estudio ya lo dejó bastante claro. Es un videojuego de acción en mundo abierto, punto. A partir de ahí los elementos RPG son adiciones a todo eso. Pero bueno, yo tengo confianza, como digo, y la gente parece que también, porque de última hora se ha reportado que el videojuego ya tiene más de 400.000 copias vendidas en Steam. Y ojo, esto es gente que ya la ha pagado. Por supuesto, estamos hablando de la plataforma más popular del PC y esto es un dato que hay que tener en cuenta. Pero claro, una cosa es la gente que ya lo ha pagado y otra cosa es la gente que va a esperar un poco a pagarlo en el momento, que va a llegar en un momento dado a decir, pues oye, mira, han salido unas buenas notas, me lo voy a comprar. Y obviamente también está la gente que se lo compra a través del enlace de la descripción de estos vídeos que hago yo por aquí, porque al fin y al cabo eso no son, digamos, cifras que se acaben contando de la misma manera. Ellos cuentan lo que está comprado de manera directa en su tienda. No sé muy bien el tema de los códigos de Steam, cómo va la cosa, pero bueno, en resumidas cuentas, que entiendo que eso lleva un conteo aparte, valga la redundancia aquí. Pero vamos, que el videojuego parece que va a vender muchísimo. Yo incluso estimo que puede tener un lanzamiento en dicha plataforma en Steam de 500.000 de usuarios simultáneos. Obviamente eso dependerá de si la cosa sale bien, pero como digo, es un seguimiento que seguiremos haciendo en el canal hasta el último momento, donde ya pues os vaya trayendo mi análisis y mis impresiones del videojuego. Y a partir de ahí
pues supongo que nos quedaremos huérfanos, pero también con muy poco tiempo libre, porque a este videojuego le voy a echar un montón de horas si todo sale bien. En la caja de comentarios me podéis dejar vuestras sensaciones previas al lanzamiento y por supuesto espero que cuando salga lo disfrutéis muchísimo. Venga, un saludo y nos vemos luego.